Estamos comenzando el primer apunte de el oráculo astrológico, que es El hechicero y su magia, un capítulo de Levi Strauss hablando particularmente de el rol del chamán en algunas culturas específicas, y desarrolla un caso muy específico, la historia de Quesalid y una serie de aventuras políticas y mágicas que tuvo Quesalid. Horacio, para entrar a Levi-Strauss, ¿desde dónde habla Levi-Strauss y por qué pensás con qué fundamento él progresa para dirigirse en esta dirección y desarrollar este rol del chamán y su magia, el hechicero y su magia? Levi-Strauss revoluciona de alguna manera cierta imagen que se tiene de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, cuando empieza a aplicar el modelo estructuralista de la lengua y lo empieza a aplicar al modelo de la estructura para poder entender las leyes elementales del parentesco. Levi-Strauss, aplicando el estructuralismo como cuestión metodológica al análisis de culturas lejanas en el espacio y en consecuencia lejanas en el tiempo para el pensamiento europeo, empieza a encontrar invariantes con los cuales empieza a dar cuenta explicativamente de ciertos fenómenos antropológicos, de ciertos hechos antropológicos, que siempre fueron como la clave de toque, la piedra de toque de todas las teorías antropológicas. Uno de esos hechos antropológicos me refiero a un fenómeno social tematizado por la antropología naciente a finales del siglo XIX y Sí, luego la antropología que se sigue desarrollando después, es el fenómeno del chamanismo. sí. ¿Qué es lo que sucede con los brujos? Y en particular, digamos, con cierta orientación, por ejemplo, con la de Mircea Eliade, que empieza a preguntarse qué es lo que sucede con aquel individuo que dentro de una sociedad ocupa un determinado lugar de conexión entre lo invisible y lo visible o entre distintas dimensiones que tienen que ver, en este caso, con la enfermedad. El hechicero y su magia intenta dar cuenta a un problema que es clásico en la antropología, que es justamente qué es lo que sucede con el individuo que realiza trucos y sin embargo logra una eficacia curativa. Yo tengo mucho el recuerdo de una anécdota que me contó una amiga, que ella estaba en un lugar en Panamá, en un lugar muy pequeñito, muy apartado, que tenía todo un culto por la recolección, que era toda una actividad grupal, etcétera. Y un día a una niña, ¿viste lo que hacen los niños que van ahí como corriendo por ahí, bueno, haciendo aventurillas? La mordió una serpiente. Sobrevivió, por supuesto, porque había antídotos, estaba todo a tiempo, se pudo hacer eso, pero la noche de la mordedura, todos los que estaban en ese momento, la comunidad, tenía que tomar un brebaje especial que habían confeccionado todos, porque la tradición, el mito, la cultura decía que si te mordía una serpiente, le avisaba a los otros, a las otras serpientes, para que vengan todas en manada a morder a todos. Es Entonces, maravilloso, vos es así, maravilloso. con ese brebaje, prevenías la invasión. Entonces, hay una idea ahí que es rarísima para el médico, que es rarísima para Occidente, que es rarísima para las autoridades, ¿no? Es quien cura, de que la sanación al final era colectiva. La cura final en realidad es colectiva, la prevención es colectiva también, es mucho más que el individuo. Y Levi-Strauss parece hacer como un giro con respecto a esto, de este caso en particular, ya que lo nombra a lo que hace este chamán como un espectáculo para el enfermo, pero también para todos los que están mirando el momento en el que el chamán está, vamos a decir, canalizando, no sé, vamos a decir, hablando, vamos a decir, comunicándose, desterritorializándose, no sabemos el término que corresponde, la divinidad para poder bajar la cura, para poder sacar el malo, para poder espantar el espíritu, ¿no? Por supuesto, con tu experiencia en el teatro, ¿qué te hace pensar esta idea del teatro? ¿Qué es esto de la espectacularidad? Es genial como lo planteás porque el texto del hechicero y su magia es un texto que a mí siempre me encantó por distintos motivos, pero en particular porque yo veía ahí la narración de un aprendiz de actor. Él lo dice expresamente.
donde es como el actor que está buscando estar en trance permanentemente y lo único que le enseñan es a colocarse una gotita en el ojo para que pueda llorar. Y sin embargo, conmueve a la gente muchísimo. Pero es el actor que quiere decir, no, pero yo quiero realmente ser Hamlet. Y el maestro le dice, pero no hace falta que te vayas a la Inglaterra isabelina. Acordate de esto, trata de que la voz se te escuche, trata de creer en lo que decís, hace una performance de la manera más comprometida, pero nunca vas a ser Hamlet. Vas a jugar a que sos Hamlet. Él le pasa eso a este hechicero, que justamente lo que él quiere aprender es magia y lo que le enseñan son trucos. Y se transforma en el mejor hechicero de todas las tribus. Entonces ahí el aspecto de la eficacia simbólica de producir efecto de realidad es lo que luego va a ser la dimensión performática del lenguaje. Digamos, hay algo de la dimensión performática del lenguaje que coincide aproximadamente con la época en que Levi Strauss está escribiendo el artículo, que provoca un giro lingüístico en la filosofía y en la manera de tratar todo lo que tiene que ver justamente con el problema de ciertas realidades y ciertas acciones que se ejecutan solo con la palabra y solo por la palabra. Uno podría decir que lo que hace el hechicero y su magia es la cura por la palabra. Ujú. Y cuando Levi Strauss lo conecta con el psicoanálisis, en Sí. su momento generó una respuesta negativa por parte de los psicoanalistas porque estaban muy preocupados por tratar de justificar que era una ciencia, en el sentido clásico de ciencia, que tenía una especie de leyes con las cuales los casos podían ser regulados por esas leyes, y de todas maneras no tenían en cuenta que siempre el psicoanálisis trabaja en un dispositivo analítico. Pero hay un punto en el cual cuando coloca a la abreacción como Ujú. el fenómeno que es la curación que logra el hechicero con lo que probablemente, supuestamente, para Levi Strauss logra el psicoanalista, que es muy interesante porque de nuevo es cómo es que la palabra, la dimensión corporal de la palabra, se hace presente en tener una eficacia directa, incluso directa sobre el cuerpo del paciente o del que lo escucha. Pero Levi Strauss incluso ya ahí conecta obviamente con la relación que tiene que ver con la cuestión del proyecto neuroquímico de Freud, que dice, bueno, en un momento Sí. todo esto se va a ocupar la química o la neuroquímica, y cómo justamente las relaciones que puede haber entonces entre dimensiones conscientes y voluntariosas en ese sentido, que son intencionales de modificación de patrones, por ejemplo, de conexiones de sinapsis neuronales. Sí. Entonces hay esa relación que puedes establecer entre esa palabra dicha en determinadas circunstancias que son circunstancias sociales y culturales que van a provocar una causa corporal, es algo también que tira abajo una cantidad de dimensiones que nosotros tenemos como separadas, en particular mente-cuerpo, mente-alma-cuerpo, si, O esta si idea tal del cosa existe, efecto, ¿no? la idea del efecto, ¿no? O sea, que ese llamado a la lluvia y llueve. Y decís, pero ¿cómo? ¿Hay un Exacto, efecto? ¿Hay una causa? ¿Hay un efecto? exacto, exacto. No en el caso de la lluvia no funciona tanto, funciona más bien cuando se trata de seres humanos. De seres Parece que humanos. Mm. de seres humanos, ¿sí? Entre voluntades, espíritus y ánimas que están encarnadas en los seres humanos. Parece que con la lluvia no funciona tanto. Ni con la tómbola, ni con cosas ni con cosas que tienen que ver más bien con hechos objetivos y no Sí. tanto con la psiquis humana. La psiquis y la sensibilidad humana en ese punto. Que vivimos en colectividad y por eso, digamos, lo que vos estabas diciendo de la colectividad. La curación que está planteando Levi Strauss es un efecto de una sociedad que logra articular de esa manera su forma de tratar entre lo normal y lo patológico. Que usamos recién, que es enunciado performativo del habla o acto performativo del habla, es la teoría de los actos performativos del habla de Austin. Todavía es teoría, ya está refutada, sigue andando. No, 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 no. La dimensión performativa del lenguaje ya forma parte de la lingüística, forma parte de la Sí, pragmática lingüística, de forma la parte de la pragmática. pragmática filosófica. Digo, no, no, es una dimensión totalmente legitimada por los estudios del lenguaje en todas las dimensiones. No se puede. Hay un punto en el cual incluso alguien como Pierre Bourdieu va a decir que en realidad todo uso del lenguaje es performativo. No Sí. hay un uso que no sea performativo. No hay un uso que no tenga y que no busque una eficacia sobre el que lo escucha y sobre el que lo usa en el lenguaje, con lo cual entonces es al revés, ya no es que les importa tanto la sintaxis y la semántica, sino que lo que importa es que cada vez que usamos el lenguaje hay una situación de habla en la cual hay relaciones de poder
y donde uno busca hacerle cosas al otro con el Sí. lenguaje y con el silencio. Sí, eso tiene una expresión específica, puede ser en Althusser, si no me equivoco, y va a tener un rol fundamental en la teoría de Butler, ¿no? En el constructivismo ya de fines de los Es 80 que y principios de los 90. totalmente, en Althusser va a aparecer la cuestión de la interpelación, que también es una apelación que tiene que ver con la dimensión performática del lenguaje, también en el sentido donde el Estado te interpela Claro, permanentemente y vos podés responder a esa interpelación de una manera donde quedaría un resquicio de libertad para Althusser respecto de la gente y donde luego va a aparecer en el último Althusser sobre todo ciertas posibilidades de conectarlo más con el Foucault del primer tomo de la historia de la sexualidad, donde el poder no solamente es represivo, sino que también es productivo. sí, En el caso de Butler va a aparecer justamente la dimensión performativa de los géneros y de la identidad. Y que es lo que está justamente permanentemente ahora dando vueltas en todas partes. sí, En tanto y en cuanto yo soy esto, ya te transformás en eso que decís que sos, sí. que es la famosa cuestión de la autopercepción. Hay una conexión de performatividad y de fenomenología. Sí, Digamos, Butler arranca con Merleau-Ponty, con el sí, tema del cuerpo propio y de sentir mi cuerpo, sí. pero en tanto y en cuanto mi cuerpo lo siento de esta manera, ya llevo a cabo con el acto de habla una constitución de una identidad. No hay una identidad previa a esa dimensión performativa, sino que la identidad se constituye cuando estoy diciendo y llevando a cabo el acto de habla performático sobre identidad. Y En última reiterando, instancia, ¿no? pero en última Reiterando. instancia remite al yo pienso de Descartes, ¿eh? Es Mm, como una mm, especie de variación sobre el yo pienso de Descartes. En última instancia, ¿por qué? Porque el yo pienso de Descartes es un performativo, uno podría decir. mhm. Porque Descartes en las meditaciones metafísicas dice, yo pienso, yo soy, cada vez que lo digo. Hay una cuestión ahí, cuando no lo decís, no sos. Y cuando no lo decís, no sos. Es como tipo cuando dormís y no estás diciendo yo soy, y después de eso va a venir Malebranche, que va a ser el dios relojero, el ocasionalismo de Malebranche, que va a decir, tiene que estar permanentemente diciendo yo soy, yo soy, yo soy. Porque si no, dejas de ser. Tiene que ver cuestiones ahí de cómo se asegura la identidad, esa identidad constituida por el acto de habla en la duración temporal. Demasiado Sí, pero complejo para ahora. entiendo que demanda ese rito también, ¿no? Que Butler habla de estos ritos que todo el tiempo reafirman y sí, Exacto, exacto. Hace falta una repetición. una repetición, una repetición. Y eso nos lleva a la idea de la ceremonia, ¿no? Que esto es un poco como todo lo que en toda la descripción de lo que lo que le va pasando a Kenyat, la idea de la ceremonia, la conmemoración a través de actos, no solo ya el acto de sanar, sino lo que se conmemora, lo que se actualiza, lo que se lleva a un acto, y que esto me parecía importante por algo que vos me habías dicho la primera vez que hablamos de estos temas, que eran cosas para nada menores en nuestra cultura, no importa occidental, digo, nuestro presente, al margen de la parte occidental, que son los ritos de pasaje, los ritos fúnebres, los ritos de bienvenida y de despedida. Quería desarrollar un poquito con vos y escucharte un poquito con respecto a eso. No sé si qué pensás, pero digo, ¿a La dónde pensás que...? socialidad, Sí, la socialidad necesita, digamos, hay un punto en el cual las sociedades presentan tipos de conexiones que son o débiles o fuertes, dependiendo del nivel de complejidad en el desarrollo y especificación de sus funciones y de especialización de sus funciones. Solidaridad mecánica y solidaridad orgánica en Durkheim. sí. Los ritos que vos acabás de nombrar Cuando decís son las solidaridad es maneras, porque estamos colaborando por ese rito, estamos todos medio en muy esa. bien, Cada uno se pone en exacto, su lugar y dice, exacto. bueno, yo miro, a mí me toca oficiar, a mí me toca poner la chiquita, al otro le toca... Era algo anterior, porque digamos, en sociedades donde la solidaridad es mecánica, el vínculo social es muy débil y se remite o remonta a lo indispensable para seguir sosteniéndose, digamos, en el espacio y en el tiempo. Entonces, en ese punto uno diría, estamos en un punto de solidaridad mecánica cuando ya los ritos no se pueden realizar o cuando haces el velorio y no va nadie. Entonces ahí ya no seguís teniendo el rito, pero fíjate o que no podés hacer el velorio, pero todos están con ganas de hacerlo. No es lo mismo que No es hacer lo el mismo. velorio y que no va nadie, que todos tenemos ganas de hacer un velorio y no podemos hacerlo. En sociedades donde la solidaridad, el vínculo social es más fuerte porque hay mayor
necesidad de los unos con los otros, empiezan a notarse justamente que empiezan a aparecer estas ceremonias Ujú. donde básicamente son un gasto, diría Marcel Mauss. Porque en las sociedades básicamente, porque básicamente todos esos ritos que mencionás son ritos de celebración, pero donde no se gana nada. No son ritos justamente donde no hay producción, sino es un tiempo de ocio y de fiesta. Ahí la interpretación es que la propia sociedad reafirma su contrato consigo misma, su propia identidad. Esos ritos tienen que ver justamente cuando aparecen nuevos miembros y se van viejos miembros, y cuando se producen nuevas alianzas, que son las que encargadas de asegurar la reproducción de la propia sociedad. Digamos, y en el caso de los ritos de pasaje, donde el adolescente pasa a ser un adulto. Esto es alguien que está en ocasión de pasar a la alianza matrimonial. Sí, Entonces, fíjate que son todos esos, es nacimiento, muerte, o sea, velorio, festejo, nacimiento, o el baby shower en sociedades americanas, sí, y sí, luego sí. los ritos de pasaje, cuando el cumpleaños de 15, el cumpleaños de 18, el bar mitzvah en la colectividad, y los casamientos. Todo tiene que ver entonces con la sociedad gasta para celebrarse a sí misma. Pero la sociedad en el sentido que la sociedad somos nosotros, Sí, sí. más las instituciones. Y en ese punto, por eso el pasaje del matrimonio es pasar a otro nivel de institucionalización de una pareja. Claro, Arroz, te tiran arroz cuando te casás o te tiran harina y huevo cuando te recibís también. pero eso es más para festejar también un rito de pasaje hacia el campo profesional. Al campo profesional. Claro, hacia el campo, porque pasás a ser un profesional. Y eso nos haría fuertes, ¿no? O sea, en esta cosa, o sea, no, No no, no. sé, no sé si nos haría fuertes. Digamos, el tema sería justamente, digamos, que sin esa ritualidad y esa Sí, conmemoración, sí, la sociedad se va secando. sí. Y si se va secando, no sabes hasta cuánto puedes contar con los otros. Uh, En Durkheim, justamente cuando trabaja el tema del suicidio, compara la tasa de suicidio de los católicos y de los protestantes. Y los protestantes, digamos, esto es una hipótesis durkheimiana, yo no me ocupo mucho en defenderla, pero a mí me gusta, en el sentido que en los países protestantes la amistad sí, es muy difícil. ¿Por qué? Pero básicamente porque la amistad como la entendemos nosotros, esto es sociedades del tercer mundo, sí, con una fuerte influencia católica, más allá que también hay un sincretismo religioso, estamos dispuestos a invertir tiempo sin esperar sí. una vuelta productiva. Pero el protestante, digamos, de acuerdo a Max Weber, digamos, ya la ética protestante está dispuesta, digamos, necesariamente a producir, porque de esa manera se puede asegurar de que forma parte del reino de Dios. Sí. Entonces es muy difícil entender que, digamos, yo no conozco ninguno de mis amigos que han estado afuera que hayan vuelto con amigos Sí, protestantes. sí, sí. Incluso hay casos, viste que está ahora de moda la gente que se va afuera, hay casos de gente que se vuelve de países como Noruega o Dinamarca, justamente porque no pueden entrar en esa socialidad y porque aparte no les interesa a los daneses, por ejemplo, avanzar en tener 1 millón de amigos, como decía Roberto Carlos. Entonces, en el caso del suicidio, cuando se relaja la posibilidad de contar con el otro, empieza a aparecer justamente un quiebre en el sentido de el lazo social. Esto me parece muy poderoso porque son esas afectaciones las que también ahí radica también la supervivencia y por qué no la sanación, esta que habíamos hablado antes, o por qué no la recuperación también, como habíamos hablado, tal vez en un plano más simbólico, ¿no? Como el ansia Pero no, de la fiesta, el pero ansia del carnaval. no solamente eso, sino el lance de la fiesta del carnaval, sino en el caso de la amistad, o en este caso, estoy pensando, no sé por qué me aparece la imagen de los adolescentes, Sí, el ser aceptado en la fiesta es muy importante, porque si no genera justamente problemas enormes en la constitución de la subjetividad. Si no estás acostumbrado a que te inviten a la fiesta, no vas a estar acostumbrado a hacer fiestas. Entonces, la aceptación de la parte del grupo, no sé por qué me estoy derivando hasta acá, hay algo ahí con el suicidio que me queda pegado sí, 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 en sí. algo adolescente, pero la importancia del vínculo social, digamos, que está, uno diría, la relación básica es cara a cara,
que es con tu familia, pero Sí, luego pasás a justamente lo que nosotros llamamos los asociados. Y que nosotros decimos, bueno, los amigos. Pero hacerse amigos no es tan fácil. no, No es tan fácil elaborar lazos sociales justamente para poder luego tener a quien invitar sí. en los ritos de pasaje, o en los ritos de conmemoración o de celebración, o de despedida. Como quiero recuperar un segundo unas palabras Te la llevé, te la llevé para otro lado. No, Te la me llevé parece para otro lado. precioso, Te la me llevé para pareció otro súper lado. vital además, me pareció súper vital lo que rescatás de esto, porque en ese sentido también me pregunto como quién oficia de chamán o quiénes oficiarían de habilitadores para. ¿Quiénes oficiarían de habilitadores para también, o sea, el que pone la casa, digamos, el que pone la comida, el que puso la birra, el que trajo el facito para la ronda? O sea, ¿quién oficia también ahí para incluir, para abreaccionar en general, para hacer hablar, para hacer sentir, para dar a sentir? ¿Quién se disfraza de mujer la noche del carnaval y rompe las reglas del género y todos se ríen porque esa noche está permitido? O sea, ¿cómo funciona? Bueno, estoy pensando ahí en cómo funciona todo ese. Bueno, no cómo funciona porque no se lo puede capturar, justamente es algo súper dinámico, pero cómo se dinamiza cómo se mueve el avispero ahí adentro. Lo que pasa, pero fíjate justamente en el hechicero y su magia, que es el aprendiz de hechicero, Ujú, cómo es alguien que elige, cómo, cómo alguien sabe que que tiene que hacer esa carrera de hechicero, ujú, pero porque te nominan, digamos, no te das cuenta solo en la tribu, ¿no? En el caso de Levi-Strauss, no estoy hablando de nosotros, no estoy hablando de nosotros. Vamos, Me hace recordar los Benandantis, esos que luchaban contra las brujas en los sueños en la época de la Inquisición. Y él dice que solo podía ser Benandanti si habías nacido con el saco amniótico sin romperlo, que se llamaba nacer con camisa. Entonces, este nació bueno, con camisa, no, este va a ser brujo, ¿no? Una cosa así era, ¿no? bueno, pero fíjate que está nombrado a partir de un hecho. Entonces, pero está nombrado. El acto de nominación es central para todas estas cuestiones. En el limonero real, cuando Jair hace su cosmogonía, y en algún momento aparece el cabezón, donde lo mezcla en algún sentido con el intelectual y el sacerdote y Ajá. el hechicero, que es el que dice, yo te voy a espantar a los fantasmas, pero tráeme sandías. Y empieza a ser el que acumula las sandías. Y le llama el cabezón en ese punto. Pero ahí está haciendo una especie de crítica a esa función hechicera, chamánica, sacerdotal en última instancia. En última instancia eso va a ser lo que va a devenir después. Pero en el caso justamente, digamos, hay una nominación por parte del grupo para que un individuo ocupe ese lugar. Digamos, nació con el líquido amniótico, la capa amniótica sin romper. Perfecto, este va a ser así. Y ahí sí, entonces la propia noción de identidad se socializa totalmente. No es que yo soy sin los otros me constituyeron. Me apalabraron, como dice Lacan. Pero en el sentido lacaniano. Mm, Sin esa palabra yo no sería quien soy. absolutamente. Sí, y también pienso en otro acto performativo del habla que es la acusación. No pensar en insulto, El insulto, claro. la injuria. La Digamos, la injuria es maldición. algo, la injuria, el insulto, la maldición, parecería que es algo que solo se hace con palabras. Ahí aparece toda la discusión de Rafa con Wittgenstein sobre este gesto, si es posible interpretarlo sin manejar un lenguaje o es previo al manejo del lenguaje. Si es posible insultar a alguien que no tiene cultura, que no maneje la cultura. Es Eso es hermoso, imposible. es Es hermoso. imposible. Es imposible porque tenés que interpretar los gestos. Tenés que poder recibir el peso de la palabra para que te afecte. Pero fíjate justamente que todos los insultos en realidad son más verbales que gestuales o que corporales. Para cerrar con Levi Strauss, porque creo que además es clarísimo y súper generoso con cómo cuenta y cómo explica, creo que es un texto súper claro que cualquiera que lo encuentre lo va a encontrar receptivo. Hay una frase que me llamó mucho la atención, que la voy a recuperar acá,
Porque solamente la historia de la función simbólica permitiría dar cuenta de esta condición intelectual del humano, que el universo no significa jamás lo bastante y que el pensamiento dispone siempre de un exceso de significaciones para la cantidad de objetos a los que puede adherirlas. Desgarrado entre dos sistemas, el significante y el significado, el hombre solicita del pensamiento mágico un nuevo sistema de referencia, que puede ser contradictorio, además, este sistema, ¿no? Este exceso del significante, del significado, se parece como a la poesía, como al desborde, como a... ¿A qué se parece eso? ¿Qué pensás cuando dice que hay un exceso y que va a parar a El problema es este... el sentido. Ujú. El problema es el Mm, sentido. En dos sentidos. Sentido que es una dirección y sentido que tiene significado. ¿Por qué digo que el problema es el sentido? Porque estamos en una época que pide a gritos sí, religión. sí, ¿Por qué? Porque la modernidad no nos trajo buenos resultados. Una cantidad de cosas fundamentalmente donde tiene que ver con que la vida perdió el sentido. sí. Digamos, uno puede hacer un argumento más complejo, pero básicamente es ese. El resultado es ese, fundamentalmente de consecuencias no deseadas de la modernidad y de la modernización. En el caso de Levi Strauss, lo que está diciendo en la década de los 50, o sea, estaba en plena Guerra Fría todavía, Ujú. empezando la Guerra Fría, pero lo que está diciendo es, la humanidad puede darle, el pensamiento y la humanidad le puede dar un montón de sentido a la naturaleza, pero la naturaleza no tiene ningún sentido. Es una discusión que luego tienen con Paul Ricoeur, donde Paul Ricoeur le dice, yo creo que hay un sentido del sentido, y Levi Strauss les dice, no, es pura combinatoria y azar. Mm, Por la pura combinatoria y el azar se genera sentido, pero no hay un sentido de esa combinatoria previa. Entonces lo que está diciendo es, obviamente uno le encuentra o le pone sentido a cualquier cosa porque la puede tener por relaciones de coherencia con otros signos. Pero la naturaleza no habla. El que habla es el sujeto. El que tiene lenguaje es el sujeto, la naturaleza no. El punto intermedio ahí, bueno, ¿qué pasa con el primer chimpancé que empezó a hablar? ujú. Bueno, cuando se encuentre, quizás tengamos más. Cuando se encuentre ese eslabón perdido, para decirlo de alguna manera, quizás tengamos más información sobre qué es lo que sucede entre la naturaleza y la cultura, que es el pasaje en el cual trabaja Levi Strauss, donde el pasaje justamente tiene que ver con el tabú del incesto para Levi Strauss, Sí, sí. en ese punto. Lo que ordena, Pero digo, esa primera cosa que ordena medio todo. ordena, pero aporta aparte en el punto, Gael, de por qué no hacer zoología en vez de antropología. Claro. Digamos, si somos animales, somos descendientes del mono y quizás no del mejor mono. No, claro, no del mejor mono, no del mejor mono. Somos la única especie que es capaz de hacer volar el planeta. Ninguna otra especie hace las barbaridades que hacen el macho alfa Sí. en el globo terráqueo, digo, en ese punto. Quizás sea un error de la evolución el ser humano, a contraposición de todas las teorías creacionistas. Quizás sea un error, como hay errores en la evolución, en el sentido que, bueno, Sí. líneas que van para acá y no, a lo mejor eso no funciona, no, se destruyó solo. Quizás el sujeto sea eso, ¿entendés? Claro, que sea ese un error total, Sí. ¿viste? Entonces, en ese punto uno quiere encontrar sentido permanentemente y lo coloca, mientras que en la naturaleza no lo hay. Pero digo, en ese punto, porque lo que está trabajando es justamente cómo lograr dar una explicación, una descripción que muestre que el chamanismo y el hechicero, ese relato que cuenta del hechicero, no está tan lejos nuestro. Ujú. Eso es lo que más le molestó a los psicoanalistas. Bueno, vamos a seguir con el oráculo astrológico y muchas gracias por haber visto este apunte. Seguimos adelante.